Compañeros, yo me veo la necesidad de intervenir, porque en esta tribuna se ha dicho que Acción Nacional miente o que dice mentiras y falsas verdades. Y yo creo que este debate, en esta larga tarde que hemos tenido, esta larga sesión, incomodó, y lo puedo entender, a algunos compañeros de Morena, porque al presidente se le dijo por parte de un miembro del grupo parlamentario de Acción Nacional, aspirante a dictador. Y no nomás lo reafirmo, qué bueno que analizamos al presidente desde el punto de vista histórico y político de lo que estamos viviendo. El diputado Pérez Padilla hace un análisis político, habrá que hacerle al presidente un análisis a lo mejor médico, porque muchas de las decisiones que toma carecen a veces de un sentido práctico y lógico. Pero aquí también, y en esto puedo tener una concordancia con la diputada que habló de la demagogia, y es que los dictadores tienen una característica que ya le explicaba el diputado Sánchez: dividen. Y hay una característica también en algunos dictadores latinoamericanos: llegan por el voto popular, son muy populares. Ahí está Hugo Chávez, ahí está otros presidentes que se han encumbrado en el poder. Y en nuestra frágil democracia, porque hay que decirlo, en una democracia de apenas hace 30, 35 años, por supuesto que Acción Nacional le preocupa y le ocupa el poder que tiene el presidente. Y ese poder, por supuesto, que asumimos, se lo dio el pueblo de las urnas. Si eso no estamos renegando de eso, asumimos con cabalidad, porque en la democracia se gana y se pierde. Y fue contundente la victoria de López Obrador. Sin embargo, el presidente no ha sido el presidente de todos los mexicanos, no ha asumido un papel de Estado, ha asumido un papel de confrontación con las instituciones, y eso sí es demagogia. Llamarles conservadores a los ministros que no están de acuerdo en la decisión de la Guardia Nacional en el mando de la Sedena, que ese será otro debate, compañeros, ojalá y martes lo tengamos, porque se los advertimos: violaron la Constitución. Un dictador, claro que viola la Constitución. Un dictador, claro que no se preocupa por tener instituciones. Y eso es una realidad. Entonces, la demagogia es producto, por supuesto, de un discurso presidencial que es de diario. Un discurso donde hay buenos y hay malos. Un discurso donde los que si no estás conmigo, estás contra mí, y es imposible construir instituciones. Entonces, entendemos que les pueda molestar el dicho del diputado Ismael Pérez Padilla de que es y que el presidente tiene algunos rasgos de dictador. Y es que es humano, es un hombre poderoso, es un hombre con mucho poder. Y perdón, yo también sé un poquito de historia, pero el presidente no se va a ir a la chingada a su rancho terminando el sexenio. Hay una preocupación real de que en este país volvamos a un maximato, porque el poder del presidente es muy grande y eso hay que aceptarlo. Y eso es una preocupación, no nada más de Acción Nacional. Y déjenme les digo una cosa, porque no puede el discurso de Morena sentirse salvador del pueblo. A esta bancada la nombró más del 52% del pueblo chihuahuense. Nosotros también somos pueblo, al igual que ustedes. Entonces ya quitémonos ese debate falso, ese dicho falso que ustedes son el pueblo y los demás somos los que atesoramos otros intereses oscuros. En una democracia representamos todos al pueblo. Eso, compañeros, nos preocupa en el tema de que el presidente puede tener algunos rasgos discutibles. A lo mejor pudiéramos tomarnos muchos días o muchas horas hablando de esta obsesión del presidente, estos rasgos característicos de los dictadores. Pero el debate que quiere centrar el diputado Ismael Pérez Padilla es el peligro que tienen algunas instituciones que fueron creadas en los gobiernos del PAN. El Instituto Nacional de Acceso a la Información se creó en 2003. ¿Por qué? Como un instituto autónomo, un organismo constitucional autónomo. ¿Por qué? Para que no tuviera el presidente la tentación de meterle mano
porque nuestra historia lo marca, que vivimos y venimos de una dictadura de por más de 60 años del viejo sistema, donde la palabra de un solo hombre era todo. Y ustedes lo saben, y ustedes lucharon contra eso. Y por eso se empiezan a crear organismos constitucionales autónomos, para tener equilibrios en el poder como tal. ¿No les preocupa que un secretario de Gobernación diga que en el ideal sería no tener un instituto de acceso a la información? Por supuesto que estamos abiertos a que tengamos un debate serio de cómo mejorar el derecho humano a la información. Pero la verdad es que es preocupante que un secretario de Gobernación, que por cierto vino a este Congreso a decirnos que la reforma era constitucional de la Guardia Nacional, y 8 ministros le dijeron que no. Es preocupante, perdónenos que nos preocupemos por las instituciones. Es que un solo hombre no puede tener este poder. Y Acción Nacional va a señalar cada error que comete el presidente de la República o cada intento de lastimar una institución. Dicen que el INE no se tocó. Le bajaron el presupuesto. En el discurso dicen una cosa y en los hechos dicen otra. Dicen que el INE no está en peligro cuando el secretario de Gobernación dice que el ideal sería no tenerlo. ¿Qué hubiera pasado si un secretario de Gobernación de Calderón hubiera dicho eso? ¿Cómo se hubiera puesto a la izquierda? Pero además, compañeros, lo que a mí me sorprende más, y lo decía muy bien el diputado Sánchez, ustedes fueron también impulsores de esta lucha. Qué triste es ver que toda esta lucha de la izquierda, un solo hombre, y la historia los va a juzgar, la borró. Militarizaron el país, porque lo militarizaron. Le entregaron a los militares hasta los aeropuertos, bueno, hasta una línea aérea. No son rasgos de un dictador. No son rasgos de un dictador. Perdónenos, nos tenemos que preocupar. Yo sigo diciéndoles algo que me pareció muy interesante de mi compañero Ismael Pérez. En la democracia, compañeros diputados, se gana y se pierde, y no siempre se va a gobernar. Y eso en Acción Nacional lo hemos entendido porque hemos sido oposición, hemos sido gobierno, pero sobre todo hemos sido conciencia de acción, conciencia de este país en los momentos de una dictadura perfecta que fue el viejo sistema. Y por último, decirles que el presidente nació y viene de ese viejo sistema. Es cuanto que sé.